No, esto es demasiado. La verdad que es un montón. No puedo seguir con este análisis. Gracias por ver. Nos vemos. Hoy vamos a escuchar la canción Hijo de la Luna, que pertenece originalmente a la banda española Mecano y que es del año 1986, interpretada por un cuarteto de cantantes surcoreanos que se llama Forestella. A este grupo de muchachos me lo recomendaron en el último vivo que hicimos festejando los 15.000 suscriptores del canal, así que vamos de lleno con el análisis y la reacción. Qué delicado, ¿no? Qué delicado, ya súper agudo, arranca. Por ahora veo a un solo cantante. Inicia cantando en español encima, diciendo Hijo de la Luna, el nombre de la canción. Estamos en Fa sostenido menor, una tonalidad común y corriente. Lo mismo. Fíjate que al final, cuando termina cada frase, se escucha la reverb. Reverb es la abreviatura de reverberación, es el rebote del sonido ambiente, que eso son efectos que se le ponen en vivo siempre para que la voz suene más redondeada, más concisa. Hasta acá está cantando muy delicadamente, está por este registro del piano aproximadamente, llega hasta un Fa 5, Fa sostenido 5. Todavía no llegó tan alto como habíamos visto en otros análisis como el de Dimash Kudaibergen, el de Diana Ankudinova o el de Ima Sumak, pero el final es muy interesante. Tiene este famoso final épico que es muy de videojuegos, que se llama sexto mayor, séptimo mayor o séptimo antiguo, le dicen algunos. Primero, que le da toda esta epicidad que va hacia adelante. Vamos a ver qué pasa ahora. Instrumental, muy lindo, ahí aparecen los otros muchachos. No veo a la orquesta, si es con orquesta en vivo no se ve, por ahí es una pista de playback, pero parece que ellos están cantando en vivo, o por lo menos el primero de ellos. Está cantando exactamente las mismas notas, pero a esta altura. Fíjate que el fraseo es muy similar, pero la pesadez de la voz, si los dos cantaran al mismo tiempo, sonarían como... Muy lindo, muy pesada esa voz, pero muy definida a la vez. Fíjate que se introdujo una segunda voz, espero que en algún momento podamos escucharlos a los cuatro cantar al mismo tiempo. Hacen algo muy utilizado en la música. Tradicionalmente estábamos en una tonalidad, una escala, si querés, que se llama Fa sostenido menor. Es un conjunto de notas, ni más ni menos que eso, pero asciende a este acorde y luego va acá. Es como si hiciera cuarto, quinto, primero. Utiliza este acorde que se llama Sol sostenido mayor para ir al Do sostenido menor y utilizarlo como nuevo punto de reposo, como nuevo punto de llegada. Fíjate que da esa sensación de que llegó a un nuevo lugar sin haberse ido. Y el mismo muchacho que había arrancado a cantar está por la misma zona por la que había comenzado a decir la frase de Hijo de la Luna. Me hacen acordar al ordenamiento de las voces que tradicionalmente se hace en la música, en cualquier coro, que es soprano, alto o contralto, tenor y bajo. Vas a ver las siglas acá debajo. Ellos son 4 y claramente están ocupando cada una de las voces. El primero está haciendo de soprano claramente porque está cantando en el registro más alto. Después hay otro que está cantando en el registro medio como contralto y como tenor. El otro un poco más abajo. Recordemos que soprano y alto se le atribuye a las voces femeninas y el tenor y el bajo a las voces masculinas. Claramente el bajo es el más bajo que escuchamos hasta ahora. Fíjate con qué delicadeza, con qué suavidad y pulcritud sobre todo se escucha a las dos voces cantando al mismo tiempo. Qué lindo. Ahora sí están sonando las 4 voces al mismo tiempo como estábamos esperando al principio, ¿no? Y escuchá lo que hacen en esa parte, hacen un acorde muy especial, que es un acorde napolitano.
tienen una complejidad armónica tremenda. Armónica nos referimos a los acordes. No sé si en la canción original, hecha por Mecano, aparecen todas estas funciones de los acordes, pero lo que estamos viendo es que estos muchachos la están aprovechando al máximo porque están cantando todo lo que está sonando. Como son 4 personas, son 4 voces distintas, pueden hacer un acorde entero y a la vez manejarse internamente esas voces para crear melodías muy interesantes como las que estamos escuchando, claramente. En esta parte específicamente. Este descenso, esta bajada y el final de la frase que repite el nombre de la canción, que eso lo dicen en castellano. ¿Qué pasa esto? Hacen el acorde que se llama dominante, que es el do sostenido mayor, y reposan en el primer grado otra vez, es decir, volvieron al fa sostenido menor, a la tonalidad en la que había arrancado la canción. Esto es lo que decíamos antes de los juegos vocales que pueden hacerse hacia el interior de la canción. Como son 4 sujetos cantantes, pueden cada uno hacer una voz independiente y que las mismas vayan moviéndose como si fueran un instrumento completo, pero cantando cada uno la voz que le corresponde. No, esto es demasiado. La verdad que es un montón. No puedo seguir con este análisis. Gracias por ver. Nos vemos. Fíjate que ahora le dieron una connotación casi de teatro musical con toda esta pomposidad. Fíjate que hacen algo muy interesante a nivel armónico, otra vez con los acordes, pero todo esto lo están haciendo con las voces. Eso es lo que me interesa que entendamos en este análisis. Que no están tocando ningún instrumento, están haciendo todas estas armonías bellas, pulcras y esbeltas con sus voces. Ahí hicieron algo que se llama sustituto tritonal. No, God, please, no, no. Es un nombre complejísimo para decir que hicieron esto simplemente. Bueno, simplemente no, pero... El sustituto tritonal es un acorde que se encuentra a una distancia de tritono, que es este intervalo tan complejo, tan disonante. Pero fíjate que genera muchísima tensión y reposa inmediatamente y no se nota esa dureza que escuchamos en el intervalo flaco o suelto. Y pasa de largo como si nada, siguen cantando ellos, la música sigue. Y no ha pasado nada aquí. Ese bajo tiene como una fuerza oriental en el canto casi marcial, militar. Es tremendamente poderoso pero definido, súper redondo el sonido. Fíjate cómo está constantemente con esta expresión en la cara. No es que lo está forzando, sino que está cantando con el rostro también ese tenor. Claramente podría leer la letra en español para entender qué es lo que están diciendo, pero me parece bellísimo el simple hecho de escucharlos sin siquiera entender qué es lo que están diciendo particularmente en su idioma, y eso me parece que es una de las gracias de estos análisis o estas reacciones, que podamos entender que la música es capaz de trascender cualquier barrera idiomática y que nos puede transmitir sensaciones totalmente profundas y humanas a través de ella. Ahí como se escuchan las 4 voces súper cristalinas o prístinas. Si utilizas auriculares va a ser muchísimo mejor. Vamos a reproducir brevemente esa parte otra vez y prestarle atención que están ubicadas en el espacio las 4 voces por separado y se escuchan muy bien. Y que hacen este movimiento constantemente de subir y bajar, entrelazarse. Lo que nunca ocurre en esta clase de arreglos vocales es lo que se llama entrecruzamiento de voces. Es decir, si una voz está de esta altura y la otra está de esta altura, van a moverse paralelamente, una puede subir y otra bajar al mismo tiempo, pero nunca se van a cruzar, porque eso se va a escuchar como si estuviera mal, como si hubieran intercambiado roles. Cada voz respeta el espacio del espectro sonoro que le corresponde, y eso es maravilloso, y eso se escucha que está bien construido.
¿Viste cómo sostuvieron las voces? Ahí estaba el bajo sosteniendo la voz mientras los demás cantaban encima. Bellísimo, nos estamos acercando al final. Acá hay una breve pausa. Ahí vuelve a decir hijo de la luna en el final para pasar a una nueva sección y la música muy de fondo está haciendo estos pequeños cromatismos, que quiere decir que pasa por todas y cada una de las notas, lo que le da también esta sensación tan a teatro musical como decíamos antes. Vamos a ver qué ocurre en el final de la canción. Es tremendamente bello, eso es un arreglo coral hecho y derecho a la manera clásica pura. Fíjate cómo las voces van entrelazándose y queda súper bien. Ahí las voces, los acordes están subiendo todo el tiempo. La voz más alta, la que podemos decir que es un símil soprano, está cantando. Bellísimo, mientras abajo están los otros muchachos haciendo todos los acordes que ya dijimos. Y fíjate que al final queda súper tenso. En el acorde dominante, ¿no? En ese do sostenido mayor, y vamos a ver si resuelven o lo dejan ahí. Resolver significa que ese acorde que está generando tensión vaya al acorde definitivo, al primero, el que le da el nombre a la escala o tonalidad, que en este caso es Fa sostenido menor. Hasta acá parece que es puramente instrumental. Es una buena opción terminar de esa manera, que es la voz más grave. Vos fíjate que habían comenzado la canción con la voz más aguda y ahora la están terminando con la voz más grave, replicando el mismo fraseo, porque ese es el nombre de la canción y la melodía. Hijo de la luna. Y ahí reaparecen las otras voces. Vamos a ver cómo concluye esta historia. Esta suerte de estribillo épico, que es bellísimo. Mirá, escuchá. Y no resolvió, porque después lo que queda es música. Por el espectro de audio que aparece es solamente música, no hay ninguna resolución, y fíjate que quedó otra vez tenso con la voz grave. Queda ahí con la voz grave tensa y no resuelve acá, sino que lo dejan completamente en suspenso, como si estuvieran en la luna. Me gustó mucho escuchar a Forestella, gracias por habérmelo recomendado. Si conoces algún otro tema que te guste que hayan interpretado, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios para que podamos escucharlo. Para. Nos están engañando, esto no es real. Basta, muchachos, no puedo continuar con este análisis así. Yo me esperaba otra cosa. ¿En serio? ¿Solamente eso tienen para dar? Me recomendaron muchísimo este tema, así que hoy vamos a escuchar y a analizar el tema Je suis malade, cantado por el maravilloso cuarteto vocal Forestella. ¿Hay lluvia de fondo? Es lluvia, ¿no? Sí. Uy, qué lindo. Aparece un acordeón. Estimo que como es francés, el acordeón nos da esa reminiscencia francesa. Un acordeón, claramente. Muy lindo acordeón. Muy lindo nacarado el de las teclas. Parece que tiene una gran parte instrumental. Están tres. Voy a adelantarlo un poco para ver si hay una gran parte instrumental y podemos llegar finalmente a las voces, que es lo que vinimos a escuchar. Ahí están los muchachos. En tres, es como si fuera un vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Fa sostenido menor es exactamente la misma tonalidad del tema que ya analizamos, Hijo de la Luna, originalmente de la banda española Mecano. Igual esta parte es muy linda, te recomiendo que después escuches el tema entero. Ese final se quedó en el quinto grado. Si estamos en Fa sostenido menor es el nombre que adquiere una escala que tiene este conjunto de notas
todas las escalas o todas las tonalidades son un conjunto ordenado de notas sobre las cuales ellos van a cantar. Por eso vamos a poder reconocer, no en ellos en particular, sino en cualquier cantante. Digo no en ellos porque ellos cantan muy bien, pero si algún cantante desafina, vamos a escucharlo naturalmente porque va a estar cantando alguna nota fuera de las que pertenecen a la escala en la que se encuentran. Uf. Acá está cantando el bajo. Como habíamos visto en el video anterior, este bajo tiene una profundidad y a la vez una nitidez en su voz, una claridad excelsa. Bueno, en el video está la traducción. Estimo que está escrito en coreano y también en francés, que es el idioma original de la canción. Lo están cantando en francés por lo que estoy escuchando, con lo cual ya vimos que cantaron en español la vez pasada, ahora están cantando en francés. Parece que son políglotas, al igual que nuestro gran amigo Dimash Kudaibergen. Así estamos todos. Tremendo, tremenda esa voz de bajo. Ojalá yo pudiera cantar así con esa voz de bajo, pero no. Como sabrás, debo fragmentar la escucha por cuestiones de copyright para evitar que el video sea bloqueado. Digo esto porque en cualquier momento me voy a largar a llorar con esto, es súper triste, es maravilloso. Vamos a adelantar un poco a ver si entra algún otro cantante o sigue el bajo. Todo lo francés posible, es bellísimo. Encima el detalle ahí del acordeón insertándose entre medio de la voz es tremendo. Y además fíjate con la delicadeza que entra ese tenor a cantar. La voz ahí súper refinada, súper bien colocada. Como abre. Exactamente, todos hicimos esa cara cuando lo escuchamos como... ¿Por qué? Es bellísimo. Quiero escucharlos cantar juntos, porque si están los cuatro parados ahí es porque en algún momento tienen que cantar los cuatro juntos, ¿no? ¿Ves? Ya está llorando esa chica. En cualquier momento voy a terminar como ella, ahí, llorando, lagrimeando, porque es bellísimo. Pero lo que nos interesa ver y entender en este canal, además de cómo funciona particularmente la música, más allá de cuestiones técnicas, intentamos entender cómo a través de la música podemos transmitir estas emociones tan profundas sin que comprendamos lo que la letra de una canción nos está diciendo. Porque la música, y dentro de la música también entra la expresividad de la voz de los cantantes, nos está diciendo algo, y eso lo podemos entender sin siquiera comprender el idioma, el lenguaje natural en el que nos están hablando. Porque la música es un lenguaje que de por sí puede trascender cualquier tipo de barrera idiomática. ¿Escuchaste eso? Cambiamos de tonalidad, es decir, pasamos de un conjunto de notas a otro que tenemos que averiguar cuál es. Modulamos un semitono arriba, es decir, estábamos en fa sostenido menor y ahora pasamos a sol menor. Fíjate que suena como un poquito más brillante, pero es capcioso, porque lo que suena más brillante en realidad es el movimiento de la orquesta. Pero en realidad sol menor sigue siendo una tonalidad igual de oscura. Bellísimo también el instrumental. Empezó a cantar el tenor este que ya habíamos escuchado la vez pasada, que llegaba súper agudo, creo que como un fa sostenido, un fa sostenido 5 llegaba aproximadamente, que es una altura tremenda. Acá está un poquito más tranquilo cantando, lo mismo que antes. Fíjate en ese detalle de cómo sostiene la última consonante de la palabra súper bien afinada, sin ningún tipo de temblor. Ese pequeño temblor o movimiento de la voz al final de cada frase es lo que habitualmente denominamos como vibrato, que es la vibración natural de la voz, justamente, con lo cual no es que está temblando su voz, sino simplemente que el sonido hace este movimiento, porque en realidad son ondas, no es una línea recta de sonido que sale, sino que se mueve en forma de ondas, por eso lo escuchamos vibrando. Qué claridad, qué belleza para cantar. Quiero que empiecen a cantar los cuatro, muchachos, ya no aguanto, necesito que canten los cuatro.
Rock and roll, ahí arrancó el verdadero rock. Vamos a escucharlo a los 4. Fíjate que sutilmente fueron introduciéndose las otras voces. Totalmente quebrado. No sé si voy a aguantar hasta el final de la canción antes de largarme a llorar, porque esto es... No sé lo que están diciendo, pero me suena tristísimo. Parece una canción de amor como súper sentida, súper sufrida. Y además fíjate que en los momentos en los que están cantando los 4, si usas auriculares, sobre todo vas a poder percibir cómo las voces están emparejadas y ubicadas, cada una de ellas en el lugar que les corresponde. El bajo va a estar en la zona de los bajos, el barítono o tenor va a estar en la zona del medio y el tenor más agudo o contratenor va a estar en la parte más aguda, y en ningún momento van a cruzarse. No es que el tenor va a poder ir hasta acá, sino que cada uno va a mantener como su área de expertise, su zona de confort vocal, que les permite desarrollar estas armonías, es decir, estas voces simultáneas tan complejas pero tan bien colocadas. Uno las escucha y a tal punto parecen digitales por la perfecta colocación que tienen, por la perfecta afinación que se percibe en sus voces. Y siendo que es una presentación en vivo, eso es sublime. Ese... hermoso, y además el arreglo musical que está hecho de fondo es bellísimo porque los acompaña tremendamente bien y permite enaltecer el color de por sí maravilloso que tienen sus voces. Ah, deberían haber enfocado al que estaba cantando en ese momento, que no es este muchacho, que también canta muy bien, pero ahí como que no es él, claramente es el otro que está cantando. Bueno, él también recontra tenor, se escucha como que es un buen tenor. Y además fíjate la postura dramática que manejan, o sea, tienen muchísima cancha, como decimos habitualmente en Argentina, es decir, se desenvuelven muy bien en el escenario, tienen muchísima práctica en él y parece tremendamente natural. Y no es un dato menor, porque no todos los cantantes logran esta ductilidad sobre el escenario para poder interpretar tan dramáticamente en el sentido teatral lo que están cantando. Ahí está la señora también, se le cae una lágrima. Esto claramente no es actuado, es tremendamente conmovedor, no lo estoy exagerando porque de verdad que suenan muy, pero muy bien y no hace falta que sepas absolutamente nada de música. Para. Nos están engrupiendo, como decimos acá en Argentina, nos están engañando, esto no es real. Basta, muchachos, muchas gracias. Pero no puedo continuar con este análisis así. Yo me esperaba otra cosa. Bueno, tengo que dejar de abandonar la plataforma porque siempre me estoy yendo, pero termino volviendo porque me convencen. Vamos a escuchar de nuevo esto y prestale atención a la suavidad con que crece el sonido y con el cual decrece. Sobre todo la fusión entre el bajo y uno de los tenores que está cumpliendo más la función de barítono en estos momentos, crea esta suerte de sonido cuasi digital. Fíjate que parece como si con el volumen de un teclado, de un sintetizador, estuvieran regulando el efecto, pero en realidad son sus voces tremendamente bien manejadas a nivel humano. Es como si estuvieran utilizando un vocoder. Un vocoder es un aparato que te permite cantar una nota que estás tocando con un teclado, por ejemplo, y suena digital, robótico. En ellos suena tremendamente natural porque lo están haciendo naturalmente y es abrumador. Sin orquesta, con orquesta. Estos muchachos no necesitan absolutamente nada, pueden hacer lo que quieran con la voz. Fíjate cómo se despegan las voces, cuando el tenor va hacia el agudo, las voces se despegan, se abren, el acorde suena tremendamente amplio, sin ningún tipo de inconveniente.
Ahí están haciendo algo que en música le llamamos contrapunto, que es mientras unas voces permanecen estables, las otras van dibujando una nueva melodía, como si yo tocara el acorde con una mano y con la otra estuviera tocando una melodía. Y eso es maravilloso porque habla de que pueden sostener la nota que están cantando sin ningún tipo de inconvenientes. No hay ni un milímetro de corrimiento en la afinación de sus voces. Y le siguen sumando cosas, siguen reinterpretándolo, agregándole un dramatismo tremendo y vamos a terminar todo llorando. Perdón, se metió una basurita en el ojo. Claramente tienen efectos en vivo, no se preocupen, no es que le hayan puesto un corrector vocal o autotune como se lo conoce habitualmente de la industria, sino que tiene reverberación, que es esta cola de audio que se escucha al final. Que en realidad es como si fuera el sonido ambiente, se llama reverberación porque es el sonido que naturalmente reverbera en cualquier habitación y nosotros escuchamos la última parte de ese sonido. Pero eso se hace siempre en vivo con cualquier clase de cantante. Bueno, vamos a escuchar una vez más eso. Fíjate cómo el tenor presenta el final y después caen el resto de las voces. Y hasta están sonriendo a la vez que tienen la boca súper abierta para poder cantar esas notas altas y no se mosquean, no pasa absolutamente nada malo y se nota que lo están disfrutando mucho porque cualquiera en su lugar cantando así debería de disfrutar ese momento porque es tremendo. A este sol, llegó al sol 5, que es ese muchacho que está ahí justamente, el que había llegado al fa sostenido 5 antes, bueno, llegó un poquito más arriba, porque estamos en la tonalidad de sol menor como ya dijimos. ¿En serio? ¿Solamente eso tienen para dar? ¿No podían aplaudir más fuerte? O sea, después del tremendo show que se mandaron y cantaron como Los Ángeles, los aplauden como muy bien, estuvo muy bien, pero podría estar mejor. No, muchachos, ahí tienen que estar gritando, chiflando, aplaudiendo más fuerte, todo, festejando a lo loco. Pero bueno, no hay ningún problema. Me gusta mucho escuchar a este cuarteto, así que gracias por habérmelo presentado y por todas sus recomendaciones. El otro tema que también estuvo resonando mucho en sus comentarios fue Bad Romance, el cover que también hizo Forestella de esa canción. Así que si te gustaría que lo escuche y lo analice en un próximo video, déjalo escrito por favor debajo en los comentarios. Yo no sé, ya me da pánico analizarlo. Y como no me va a salir, este video termina acá. Muchas gracias. Parece que el grupo coreano Forestella les gusta mucho y me han pedido que escuche y analice el cover que hacen de la canción Bad Romance, que originalmente pertenece a la cantante norteamericana Lady Gaga. Así que hoy vamos a ir directamente con eso para continuar con nuestra saga de Forestella en el canal. Es muy de película ese comienzo, ¿no? Como esta idea con cuerdas, a ver si puedo conseguir unas cuerdas. 5 hours later. Muy bien, vamos a escuchar esta intro que es bastante oscura, cuasi diabólica, que hace algo así. Muy de película, ¿no? Una película de misterio, de terror. Son 2 acordes. Creo que la versión original de Lady Gaga no estaba en esta tonalidad, pero como ya acostumbramos a ver en los otros videos de Forestella, ellos tienden a cambiar la tonalidad para que las 4 voces puedan ajustarse al registro que les compete a cada una y que puedan hacer cosas tremendamente maravillosas. Ahora pasaron a una suerte de techno EDM ahí con el bombo golpeando abajo y por fin el bajo iniciando una canción. Vamos a ver si el bajo tiene esa preeminencia, esa importancia vocal a lo largo de todo el tema o lo siguen poniendo en un segundo plano con ocasionales apariciones como hemos visto en los otros temas que ya analizamos de Forestella.
Fíjate que fueron incorporándose el bajo, un tenor y después los otros dos muchachos para cubrir todo el espectro sonoro, pero por ahora todo muy suave, muy tranquilo, ¿no? Canta él. Comienza cantando el bajo, me parece que es algo digno, es un digno reconocimiento del poder vocal que tiene este muchacho. Y fíjate que no está esforzándose, está cantando por acá en lo bajo y están solamente tocando sobre un acorde, sobre este la bemol menor o sol sostenido menor. Por ahora es solamente ese acorde con ese pequeño traspié armónico que habíamos visto en la primera parte, en la introducción. Ahí se metió el otro muchacho, todavía no llegaron a la parte del estribillo, esto es la estrofa, siguen estando sobre un solo acorde y fíjate que lo están conteniendo. Es muy difícil contener una canción tan conocida con tanto ahínco, con tanta perfección ahí sutil, mucha respiración. El estribillo, y fíjate que los violines ahí de fondo hicieron un pequeño arreglo para introducirnos a la parte del estribillo, que hasta ahora estaba todo muy tranquilo, estaba el bombo ahí sonando de fondo, a nivel instrumental me refiero, y las voces estaban sopesando la letra de la canción como dándole muchísima epicidad, como que sonara épico pero profundo, casi melancólico, y ahora es cuando viene lo verdaderamente épico, cuando despegamos hacia el estribillo, que la versión original de Lady Gaga es una bomba, es tremendo, pero vamos a ver cómo la llevan a cabo Forestella. Maravilloso, ahí es cuando empieza la magia vocal de Forestella. Estamos en el estribillo. No. Ahora fue al mi mayor, o sea que el primer acorde era un sol sostenido a menor, donde cantaba la introducción y la estrofa. Ahora va el estribillo. Este acorde es tremendo, acá está muy bien puesto. Y va al sol sostenido menor. Es la progresión original del tema original. Acá no hay ningún descubrimiento, nada nuevo, pero en una tonalidad que tengo entendido, si la memoria no me falla, distinta a la de la versión original, un poquito más baja, creo. Fíjate que las voces superiores, las más agudas, están haciendo lo que habían hecho los violines antes y lo que habían hecho también al principio para ingresar al estribillo. Esto de... esto de descender suavemente. Y parece que lo están cantando súper cómodamente, no pareciera que se estuvieran esforzando. Ya sabemos que son maravillosos. A esta altura, perdónenme, pero ya no me sorprende lo maravillosos que son, porque ya con escucharlo en dos temas simplemente, o en uno siquiera, ya uno reconoce que tienen un poder, una potencia vocal inigualables, y que los cuatro en conjunto logran eso. Quizás por separado cada uno tiene su particularidad, su personalidad vocal, pero me parece que en conjunto logran un efecto muchísimo más poderoso. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Cómo te gusta escucharlos? ¿Por separado o en conjunto? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Es todo muy terrorífico, te diste cuenta, ¿no? Están haciendo algo que ya habíamos visto en el último video, en Je suis malade, si no me equivoco. En esta parte están llevándonos hacia otro lugar, están modulando, van a cambiar de tono. Habíamos dicho que comenzaron en este acorde y ahora vamos a ver hacia dónde nos lleva. Es algo difícil de hacer para que quede bien, porque a veces los cambios abruptos suenan forzados y no nos gustan. En general, digo, no solamente a los músicos, pero vamos a ver cómo lo llevan en Forestella este arreglo. Que ya de por sí tiene como los violines súper intensos y ellos en los agudos se escucha que hacen como una bajada, un descenso que se llama cromático, porque es como si pasara por todas y cada una de las teclas del piano, que ya lo hemos visto en otros videos de estos muchachos. Ok, es un montón de información. Vamos a calmarnos un poquito. Está haciendo... los violines, las cuerdas en general están haciendo eso. Los muchachos están haciendo como un glissando cromático, esto que decíamos antes, que pasan por todas las notas. Quedan sosteniendo un acorde que es bastante distinto a lo que venía sonando.
Yo no sé. Ya me da pánico analizarlos porque es un montón de información junta y me encantaría transmitírtela toda de una manera sencilla, así que lo voy a hacer lo mejor posible. Y como no me va a salir, este video termina acá. Muchas gracias. Bueno, me parece que ese chiste ya perdió la gracia porque me vengo yendo en todos los videos. Pero para resumirlo, se queda en este acorde que ya había aparecido en el estribillo, que es un mi bemol o re sostenido mayor, que tiene esta particularidad, a ver si lo escuché bien. Acá. Se quedan clavados en ese acorde y después resuelven, es decir, caen, llegan hacia un nuevo acorde que está muy lejos de ese que acaba de sonar. Efectivamente, desde el mi bemol mayor, que quedan clavados en esta sección justamente, llegan hasta acá. Fíjate la diferencia que hay. Esto es lo que llamamos sustituto tritonal. Es un acorde que está a una distancia que se llama tritono. El tritono fue muy golpeado, muy criticado durante el medioevo europeo, sobre todo porque se lo consideraba parte del diabolus, y me parece muy inteligente utilizarlo en este contexto melodramático en el que tiene como esta connotación bastante oscura, en el que utilizan un acorde mayor a distancia de tritono de la nueva tonalidad, y acá es cuando modularon. Fíjate que habían comenzado en sol sostenido menor y el nuevo acorde donde comienzan a cantar esta parte está justo arriba, ahí al lado. Pero en la música ocurre un fenómeno físico muy interesante y también muy complicado, que es lo que se encuentra más cerca en realidad es lo que más lejos está. Es una explicación teórica muy larga, pero para que te des una idea, para nosotros pasar desde acá a este acorde que está justo al lado, hay que hacer muchas cosas de por medio, porque si no va a sonar forzado siempre. Fíjate que ellos lo fueron construyendo intencionalmente hasta llegar a este acorde poderosísimo, que es súper abierto, que es el mi bemol mayor, para resolver en la nueva tonalidad que es la menor. Y van a permanecer en ese mismo acorde. Van a cantar exactamente lo mismo que estaban cantando antes, pero todo un semitono un poquito más arriba que antes. Además, si usas auriculares vas a escuchar la hermosa voz que tiene ese bajo, que hace que te retumben los oídos, pero está muy bien colocada, es muy precisa, y además vas a apreciar los nuevos arreglos instrumentales que están sonando de fondo, que suenan muy cinematográficos en este caso. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Ahí entraron en el estribillo. Si tenemos razón en lo que escuchamos antes, todo debería estar un semitono más arriba. Vamos a tocar con ellos. Me encantaría poder tocar con ellos en vivo alguna vez. Nunca va a ocurrir, no te preocupes. Estamos todos como el muchacho ese rubio, efectivamente, impresionados con la calidad vocal y la precisión con la que pudieron modular de una tonalidad a la otra. Para cualquier cantante o músico profesional, la modulación es algo que se trabaja desde el llano, en el día a día. Sin embargo, no deja de ser algo complicado ubicarse auditivamente en la nueva tonalidad, porque es cambiarnos de ambiente completamente. Pensá que modular es cambiar de una habitación a la otra, pasar de la cocina al living o al dormitorio. De la cama al living. Son contextos sonoros, en este caso, completamente distintos y que nos provocan sensaciones distintas. Por eso, modular, cambiar de tonalidad, cambiar de habitación, es provocar otra sensación en el que lo escucha y, por supuesto, en quien lo interpreta. Bueno, hay muchísima información. Seguimos como con la misma intención de antes. Fíjate que van subiendo, escalando la intensidad y la bajan abruptamente. Es como que nunca terminamos de llegar al punto máximo y estamos como en esta tensión constante, que me parece lo que nos están proponiendo desde el principio de esta canción, de este cover que están haciendo de la canción. Hay unas cuartas arriba en las cuerdas que quedan buenísimas.
and I want your revenge, I want your love. Algo completamente distinto, un clima muchísimo más calmado que el del comienzo. Tenemos que volver al estribillo, el tema ya lo conozco, ya lo escuché por Lady Gaga, pero no sé cómo van a llegar a ese estribillo, porque acá bajaron completamente la intensidad a cero y muy inteligentemente utilizando la voz del bajo para calmar todo. Vos fíjate que la voz del bajo, cuando no está gritando o cantando fuerte, sino que está en su registro súper cómodo por esta zona aproximadamente del piano, todo tiende a calmarse. Entramos suavemente hacia el estribillo, va increyendo, como le decimos en la música. En la música se utiliza mucha terminología italiana, que es lo que se heredó de la música académica o mal llamada clásica, porque la música clásica pertenece a un periodo de la música específico, pero creyendo, esta sensación de que va creciendo el volumen, es algo que se trabaja mucho y ellos lo están haciendo muy delicadamente. Rock, tremendo, está tremendo. Como bien sabrás, debo interrumpir la escucha cada 7 segundos como máximo por cuestiones de copyright. Si querés escuchar el tema completo, lo voy a dejar debajo en la descripción, como es habitual. Eso que es parte del estribillo, por supuesto. Fíjate cómo las voces van despegándose y haciendo algo que en música llamamos contrapunto, que es cuando no todas las voces están haciendo exactamente el mismo ritmo en simultáneo, sino que van intercalándose, apareciendo y respondiéndose mutuamente, como escuchamos en esta sección justamente, que uno de los tenores hace... Fíjate que se despega del resto justamente porque es una de las voces más agudas del cuarteto, y además el director del estudio nos ayuda porque está enfocando esa voz como para que identifiquemos qué es la que se está despegando. Muy alto está cantando, por eso incluso tiene que alejarse un poco el micrófono para que no sature y no suene el sonido roto, sino que suene conforme a la voz maravillosa que tiene. Bien, seguimos en la misma tonalidad, no hicieron nada nuevo ni distinto, están replicando lo de la introducción, que es lo más conocido del tema, que antes había hecho el bajo solo, ahora lo están haciendo todos en simultáneo y queda tremendo, además de los maravillosos bailarines que tienen alrededor y que ayudan a darle muchísimo más contexto a lo que están cantando. Maravilloso. Forestella me parece un grupo tremendo, te recomiendo mucho que veas los videos que hicimos sobre ellos, que te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Si te gustaría que escuchemos y analicemos algún tema en particular en el canal, ya sea de Forestella o de cualquier otro cantante o grupo que sea de tu agrado, recuerda que puedes unirte a la comunidad del canal para obtener ese beneficio en particular. Hoy vamos a ver cómo se llevan con el reggaetón. No, God! Cantando despacito. La introducción es maravillosa, parece casi flamenquera, no pareciera que vayamos a escuchar reggaetón. Estamos en do menor, una tonalidad distinta de la que es la canción original, que está un semitono abajo en si menor, con lo cual la subieron seguramente para que todos puedan cantar más tranquilamente. Dos cosas maravillosas ya pasaron. Primero, el melisma del primero de los cantantes. Por favor, te voy a pedir encarecidamente que dejes escrito debajo el nombre de cada uno porque tengo una seria dificultad para recordar sus nombres. Comenzaron con el melisma, cantando esa parte, y entró el bajo diciendo fiesta. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Y hay algo que tiene de particular esta canción, es que utiliza la progresión épica de acordes. Pero al transformarla en reggaetón pierde esa epicidad, no la vuelve ni mejor ni peor, simplemente cambia el estilo. Tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo... El público se vuelve loco cuando ingresa el bajo y fíjate que al final de esta frase también hicieron un pequeño dueto. Si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor porque se dividen las voces
hacia los lados, se panea para que abarquen más espacio y queda muy bien. Yo soy el metal, me voy a hacer control, voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera. Fíjate el cambio de tímbrica que tiene cada uno, muy inteligentemente eligen secciones, un párrafo completo para que cante cada uno, y además la entonación que están teniendo en español es simplemente maravillosa, lo están haciendo muy bien, así que punto para Forestella. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Y fíjate que en los finales de frase del estribillo más famoso del reggaetón, quizás uno de los tantos porque hay muchísimas canciones, cada vez que el cantante principal de esa sección dice su frase, le responden al final los otros cantantes como si fuera canto responsorial coral clásico tradicional. Sube, como la tarjeta que utilizamos en el transporte público en algunas regiones de Argentina. ¿Oh, sí? Nada, dato de color puramente anecdótico. Lo mismo que antes, otra clase de canto responsorial, esta vez vocalizando simplemente con un pequeño melisma, un EO solamente de 2 notas que no están diciendo absolutamente nada más que vocales, por eso es una breve vocalización, pero que en el compacto de lo que están cantando es casi una marca registrada de Forestella, porque además funcionan muy bien como cuarteto vocal, hay muy buena sincronía interna y eso se nota a la hora de escuchar. Muy bien esa pronunciación, le ponen muchísima onda. Es algo para destacar siempre que cuando cantamos una canción en otro idioma, o cuando intentamos hacerlo al menos, la primera limitante es la traducción en sí misma, pero una vez que se aprende la traducción de la letra, si es que la vas a cantar en el idioma original, el otro problema que viene aparejado es el de cantar dentro de estilo. Tienen una ductilidad tremenda porque pueden adaptarse prácticamente a cualquier estilo. Pasito a pasito, suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Y no tiene ningún problema tampoco en cantar a velocidad, parece. Esto me hace acordar a otros análisis que fuimos haciendo en el canal de Forestella, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde notábamos esto. Cantar en español es muy complicado, porque pensá que en Latinoamérica, en la veintena de países que somos, cada país y dentro de cada país, cada región tiene su propia forma de entonar las palabras. Aquí tengo la pieza, oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Y antes de entrar a este estribillo nuevamente, hubo ahí un bocinazo de fondo que quedó maravilloso, porque están decorando la canción, están agregándole algún pequeño adorno para que satisfaga nuestro oído musical, porque todo el tiempo estamos escuchando esta misma progresión de acordes de fondo y ellos están cantando suavemente porque no es una canción que a priori, en principio, les demande como un gran caudal de voz, y no tiene por qué serlo tampoco. Independientemente de que ellos tengan un gran registro vocal o mucha facilidad para cantar cosas difíciles, no quiere decir que todo lo que hagan tiene que ser necesariamente difícil. Lo importante es que pueden interpretar cualquier canción de forma correcta y que dé gusto escucharlos, y ellos lo logran maravillosamente bien. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Claramente le dejan al bajo las partes más infragantis, ¿no? Este bajo en particular tiene algo muy interesante, que es que no solamente puede cantar bajos muy profundos, graves muy profundos, sino que esos graves se escuchan nítidamente. No hay ni carraspera ni ninguna fritura que esté interrumpiendo su voz, sino que sale pulcra, nítida, definida y poderosamente grave. Suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Esas respuestas son muy de nuestras músicas, ¿no? Muy de, sobre todo de las músicas centroamericanas, que tienen este clima más festivo de repente, que les permiten introducir esas cuestiones en el medio que quedan muy bien y que son muy atractivas para el oído, porque uno está escuchando la letra, que de por sí tiene la canción, y además otros aditamentos que se le van agregando encima y que decoran tremendamente bien la canción. Y un pum ahí abajo otra vez. Si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor todos los pequeños detalles que hay sonando de fondo. Está bueno reconocer qué es lo que está haciendo de soporte a estas voces. La estética, el estilo se lo da también la sonoridad de los instrumentos que se están utilizando y cómo se los están tocando. Y acá ya se metieron directamente en lo que sería una coda, porque esto podría no estar, podría haber terminado la canción donde estuvo el downer, el boom, esa cosa grave que escuchábamos que iba de fondo, que es como un bajo descendiendo, pero esto lo extendieron y están metiendo un montón de cosas, están haciéndolo más salsero, más merengue, ¿no? Fíjate sobre todo cómo lo están cantando y cómo está sonando la música detrás en sintonía con lo que ellos cantan.
Falta que detrás escuchemos simplemente. Hicieron ahí una mezcolanza muy interesante de ritmos bastante cercanos por la ubicación geográfica y por el estilo de música que se está manejando. Y esta adaptación que hicieron es muy fiel, muy leal, muy respetuosa de lo original y le dieron su toque particular siendo Forestella, haciendo uso y provecho de sus maravillosas voces, por supuesto. Esta parte es muy salsera, no parece tanto reggaetón. De hecho, cambió un poco la instrumentación detrás, cómo se lo estaba tocando, y fíjate que eso cambia directamente la estética de lo que estamos escuchando y logra influir directamente en cómo lo están cantando ellos, independientemente de que ya sabemos que son maravillosos cantantes. Despacito. Un lujo. La verdad, siempre es muy agradable volver a escuchar a Forestella. Si tenés alguna otra recomendación, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. El video original lo vas a tener en la descripción para que puedas ir a escuchar la versión completa de Despacito hecho por Forestella. Es mucha información para procesarla en tan poco tiempo. Gracias por tu tiempo, nos vemos después. En el último análisis que hicimos del maravilloso cuarteto vocal coreano Forestella, me han recomendado mucho que escuchemos y analicemos musicalmente la canción Maldita sea mi suerte cantada por ellos, así que hoy vamos a ver de qué se trata todo esto. Arrancamos con un arreglo instrumental muy bello. Parece que estamos en la menor. La canción, si no me equivoco, originalmente es de Marc Anthony, así que vamos a ver si estos muchachos pueden hacerle frente al gigante de Marc Anthony. Yo creo que sí. Me hace acordar a la instrumentación de Morricone, el compositor de música para películas, el italiano, el compositor italiano. Maravilloso, muy delicado. Ahí. La menor efectivamente, y ahora deberían comenzar a cantar porque uno levantó el micrófono, así que... La están cantando completamente en español. Bueno, recién comienza la canción, pero la están cantando en español y se le entiende muy bien, independientemente de que esté la traducción justo debajo del cantante. Además de estar en coreano, supongo, está en español y se entiende todo perfectamente. Tienen muy buena dicción. Ya no sé cómo evitarme de ti. Ahí el armónico de la guitarra... Tiró un la en armónico, fíjate el clean ahí que se escucha suavecito. Por ahora son 4 acordes, los originales de la canción, tengo entendido, porque sabemos que Forestella necesita tener arreglos musicales muy intensos dado la magnificencia de sus voces, como para poder acompañar, estar en la misma sintonía. Pero hasta ahora tenemos la menor, fa mayor, después hace re menor y hace este acorde sus 4 para ir al acorde dominante, que es un mi mayor, y volver a resolver en el la. Esta incierta soledad, extraño todo de tu piel. El maravilloso bajo. Siempre es un espectáculo cuando ingresa el bajo, porque estamos muy acostumbrados a que las canciones estén cantadas en registro medio o en registro más agudo, pero cuando entra un bajo solista abarca todo un espectro sonoro en general muy poco explorado. Hay muchísimos bajos y que cantan hermosamente bien, pero no es algo que escuchemos en algo que sea tan popular como esto. Y además fíjate el detalle de la instrumentación, es decir, de cómo está creada esa parte de la música, que están tocando los instrumentos en el registro medio y alto para dejarle espacio en el espectro sonoro al bajo para que resuene mucho más. Eso es muy interesante. No puedo evitar caer rendido a tus pies. La profundidad, sin llegar a ser gutural, que tiene este bajo es tremenda. Es como si tuviera un cañón en la garganta que le permite pasar muchísimo aire muy delicadamente, porque es muy difícil cantar en esta región, que es por donde está cantando, manteniendo la afinación y conservando también la ductilidad de su voz para expresar lo que dice la canción, que no es poca cosa. Mirar, me duele estar aquí, lejos de ti. Qué delicado ese arreglo, y fíjate cómo va creciendo en intensidad, porque vamos a pasar a una nueva parte. En ese momento, que sería algo como el preestribillo, va subiendo el bajo para resolver en el la otra vez. Maldita sea mi suerte
llegamos al estribillo hecho y derecho, y fíjate que yo hice así porque pensé que iba a entrar la batería con mucha más fuerza, y sin embargo estuvo ahí muy medida, muy mesurada, y están haciendo claramente una canción de pop, acercándose al bolero de alguna forma. Está muy bien hecha, muy bien trabajada, porque es algo sutil, no es algo que te abruma por ahora. Es muy interesante el juego que están haciendo entre los tenores. Estamos en el estribillo, los acordes son distintos. Arranca en este re menor, que pasa a un sol mayor, que asciende al sol sostenido para caer en el la y hacer este pasaje. Y volver a arrancar esa versión del estribillo. Muy interesante cómo esos pequeños movimientos de la música acompañan la movilidad que tienen las voces de Forestella. Ni las ganas ni el amor son suficientes. Fíjate cómo se cruzan las voces, en el sentido de que están funcionando en simultáneo, no es que se cruzan a nivel notas. Si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor, pero es tan claro y está tan definido el lugar que ocupa cada una de las voces que no se chocan, no se superponen y se escuchan claramente en simultáneo. Y ahora vuelven a la estrofa luego de haber hecho este pasaje instrumental hermoso, donde van por un instante a la mayor para darle un poco de brillo, de luminosidad a esta sección. Y después vuelven al dominante para... Cuando volverte a ver, no entiendo el juego. Cambia acá también este bajo. Muy interesante, muy bella construcción melódica, armónica en todos los sentidos. Despierta solo sin saber cuándo te sentiré otra vez. Creo que es un lujo escucharlos. Debajo te voy a dejar el video completo para que puedas hacerlo y apreciar estas bellísimas voces. Pero hasta acá, en cuanto al análisis musical, están repitiendo lo mismo que antes, así que avancemos un poco más para ver si encontramos algo nuevo. Este es el mismo muchacho que había cantado la canción de Piazzolla y Ferrer, que ya hemos analizado en este canal, que podés ver por acá arriba o debajo en la descripción. Y fíjate el grito bellísimo que pegó para poder ingresar en el estribillo. Ese es un buen pasaje vocal donde se escuchan las 4 voces haciendo el acorde completo. Y fíjate que lo que tiene de Forestella de interesante es que, siendo solamente 4 voces individuales, logran sonar como un coro entero por la fuerza que tienen sus voces. Es maravilloso. No, es mucha información para procesarla en tan poco tiempo. Gracias por tu tiempo, nos vemos después. No, God, please, no, no! En el principio del video te dije que iba a haber alguno de estos momentos, seguramente, y por ahora no me equivoqué. Esto modularon, es decir, cambiaron de tonalidad, se fueron a otro ambiente, a otro clima sonoro. Parece que han pasado a mi menor, salvo que sea el comienzo del estribillo. Claro, es el estribillo, están haciendo vocalmente, es decir, solamente entonando vocales, con lo que sería el estribillo, con lo cual, si el estribillo antes estaba en re menor y estábamos en la menor, ahora estamos todo un tono más arriba, es decir, si el estribillo comienza en mi menor, la tonalidad principal es si menor. Fíjate cómo, moviéndose a un lugar que está tan cerca, porque la está al lado de si, sin embargo, el pasaje que hicieron nos llevó muy lejos. Lo más cercano en la música siempre es lo que está más lejos. Para pensar. Solo de guitarra, maravilloso, épico como tiene que ser para poder acompañar a Forestella. Continuemos avanzando para ver cómo nos deleitan con sus voces estos muchachos, que ya dijimos que siendo 4 voces individuales suenan como un coro
entero. Fíjate cómo se escuchó el bajo cuando le metió un poquito más de fuerza y cómo después se despegó el tenor para poder hacer que todo esto tenga muchísima más proyección, y cómo la música, siendo que están utilizando instrumentos eléctricos e independientemente de que pueda ser regulado por el ingeniero de sonido, quedan completamente opacados por la fuerza que tienen estas voces. Maldita sea mi suerte. Fíjate cuán lírico lo puede hacer, cuán interesante logra este bajo, que algunos me dijeron que es un barítono en realidad, pero para lo grave que llega tranquilamente puede ser considerado como un bajo. Otra vez el contraste entre el piano agudo y la voz grave, que la hace muy lírica, muy relajada, muy interesante de escuchar. Maldita sea mi suerte. Y ahora, por el contrario, la instrumentación fue a los medios y medios graves para que pueda introducirse el tenor y otra vez por contraste hacer que la voz se destaque automáticamente, sin utilizar ningún rudimento tecnológico más que el micrófono que están usando para que se escuche la voz de cada uno de ellos. Maldita sea mi suerte. Es un montón, es muchísima información. Están cantando los cuatro maravillosamente bien. La instrumentación detrás está siguiendo el mismo patrón, la misma idea que habíamos visto en la parte anterior, pero en la nueva tonalidad, es decir, están en mi menor, van al la, ascienden para ir al si menor y hacer este movimiento. Maldita sea mi suerte. Mientras ellos están deleitándonos con la calidad de sus voces. Claro, todos pusimos la misma cara que puso el muchacho del jurado. No sé si esto es un programa de televisión donde tenía un jurado o cómo es este asunto. Si sabes en qué contexto fue hecho esto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. También, como te dije antes, te dejo el link del video original para que puedas ir a escucharlo. Si querés ver algunos otros análisis que ya hicimos de Forestella, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde vamos al hueso, al detalle de la cuestión y vamos a ver cómo finaliza esta hermosa canción cantada por Forestella. Oh, maldita suerte. Están cerrando con un canon. Canon es cuando utilizas una frase melódica como la del estribillo, que es maldita suerte, y cuando termina la frase de uno, otro comienza con la última parte de la frase anterior y van encadenándose, van haciendo un canto canónico. Están repitiendo lo mismo, pero cada uno en sus respectivas voces. Fa sostenido 6, ¿acaso no es el mismo Fa sostenido 6 al que llegó Ima Sumac en este análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción? Hizo la gran Dimash. ¿Lo conoces a Dimash? Si no lo conoces a Dimash, ya sabes, acá arriba o debajo en la descripción, pero ese Fa 6 que clavó el tenor, fíjate en el grito final, es altísimo. La fuerza que tuvo que haber hecho para llegar hasta ahí. Creo que en ninguno de los otros videos que hicimos sobre Forestella, en ninguna de las otras canciones que analizamos, ninguno de los cantantes había llegado tan alto, con lo cual es un dato nuevo, revelador de la capacidad que tienen estos muchachos. Si no me equivoco, el que hizo esa nota en particular es el mismo que cantó la canción de Piazzolla, que ya habíamos mencionado anteriormente. Si no fue él, por favor déjame escrito debajo en los comentarios quién crees que pudo entonar una nota tan alta. Fíjate que está al límite del piano. Fa sostenido 6. El bajo solo está ocupando todo el espectro sonoro. Cantando acá. De hecho, cuando dice re de remedio, está comenzando en la nota re. Está haciendo algo que podemos denominar como word painting, es decir, lo mismo que está cantando lo está diciendo con la nota, porque dice re de remedio y está cantando con la nota re. Claramente terminaron en si menor, pero fíjate.
Maravillosa canción interpretada por los maravillosos Forestella. Si conoces alguna otra canción de estas características en algún otro idioma que no sea ni coreano ni español, como ya vinimos analizando, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Vamos a volver a escuchar, reaccionar y analizar musicalmente al maravilloso cuarteto vocal coreano Forestella interpretando una canción épica e histórica, Bohemian Rhapsody de Queen, que dice de la siguiente manera. Por favor, escuchá esa primera parte, ya sé que lo detuve muy pronto, pero vas a ver que cuando dejan de decir la primera frase, si usas auriculares lo vas a percibir muy pero muy bien, se va de un lado hacia el otro como si fuera un delay, un eco, que es maravilloso, y arrancaron en un fa menor, hermoso. El bajo, cómo se escucha el bajo, las 4 voces pueden imitar muy bien esta canción porque la versión original de la canción original de Queen, valga la redundancia, tenía 4 voces, en realidad tenía unas cuantas más, pero en líneas generales eran 4 voces que ellos están reproduciendo en vivo y en directo, es muchísimo. Los arreglos que ya estamos comenzando a escuchar. Esto pinta muy bueno. Creo que va a ser un muy buen video este. Y la escala final. Fíjate que ahí hicieron un pivoteo. Es decir, que van acá, suben. Las voces de ellos siguen subiendo, pero siguen siendo 2 acordes. Están cantando hermosamente bien, suena muy bien todo esto. Muchas gracias por habérmelo recomendado incansablemente. Ya sé que me recomiendan muchas canciones de Forestella, me gustaría escucharlas a todas, pero para que no me las olvide, por favor, recordámelas debajo en los comentarios. El que cantaba ahí era Cho Min-gyu, ¿no? No le estoy errando, perdón. Me cuesta recordar los nombres. El mismo cantante, ¿no? Ese tenor que habíamos escuchado en la versión de la canción de Astor Piazzolla, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y fíjate cómo la voz de él sale al frente, en primer plano, y de fondo se escucha el coro de los otros 3 integrantes, que queda maravilloso. Las voces humanas, bien utilizadas, muy bien afinadas, como la de estos señores, es delicioso. En esa parte hacen algo que se llama movimiento cromático, que es un término que compartimos tanto en la música como en la pintura. En la música nos referimos a movimiento cromático cuando pasamos por todas las notas, no por todas necesariamente, sino por aquellas que están justo al lado. Por ejemplo, en este caso ellos están haciendo estos 3 acordes. Y es un movimiento picaresco. En algunas ocasiones puede sonar circense si yo hiciera esto. Suena como gracioso, pero acá en este contexto suena épico, tremendo. Y otra vez recalco, y lo voy a hacer todas las veces que sea necesario, las voces de ellos son súper pulcras, prístinas, transparentes. Ah, y ese mi final que estuvo, no la nota mi, sino to me, para mí, que suena muy delicado. Y fíjate cómo hicieron un leve creyendo hacia el final. Eso habla también de la calidad interpretativa que tienen, que es tremenda siempre, tremenda. Avancemos un poco más. Just kill the man. Es una canción en la que resulta casi imposible no conmoverse. Por lo que dice la letra, por cómo está compuesta musicalmente, es para mí una de las mejores canciones compuestas en el ámbito del rock, por lo menos porque es tremendamente rica en cuanto a las notas, en cuanto a las melodías, a los acordes. La versión original, si mal no recuerdo, comienza en si bemol mayor, que es este acorde, pero ellos están comenzando esta versión en la bemol mayor, todo un tono abajo. Espero que después hagan alguna modulación, algún cambio de tonalidad, como ya nos tienen mal acostumbrados estos señores, ¿no?
Perdón que tenga que detenerlo tanto, pero sabes que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, así que desde ya te pido muchísimas disculpas. Para poder evitar esto, podés hacerte miembro de este canal, simplemente cliqueando en el botón que dice debajo unirse, para que puedas solicitar cualquier tipo de reacción y análisis sin corte alguno. Y fíjate que al final de cada frase, utilizando auriculares va a ser mucho más fácil percibirlo, se escucha la reverberación, que es un efecto que se le pone a todos los cantantes en vivo y en estudio también, para que la voz suene más cubierta. Y las voces de los cuatro armónicamente perfectas, cómo encajan, cómo encastran, cómo se imbrican. Suenan como si fuera una sola voz cuadruplicada. Eso es maravilloso, es muy delicado. Ese es el bajo que a todos nos gusta escuchar. Como te habrás dado cuenta, seguramente estoy hablando mucho más tranquilamente porque me han dejado varios comentarios de que a veces resulta un poco difícil seguir los subtítulos porque los hispanohablantes acostumbramos a hablar muy rápido a veces, sobre todo cuando nos emocionamos, cuando nos apasionamos por algo que nos gusta, como es la música en mi caso, así que estoy intentando ahí pisar un poco el freno para no hablar tan rápido y de paso poder disfrutar de esto mucho mejor. Como siempre, debajo en la descripción vas a tener link hacia el video original para que puedas escucharlo de corrido. Ahora sí pasaron a la tonalidad original, que era si bemol mayor, y esto es un dato muy interesante porque cuando uno tiene una voz humana, una sola, es muy fácil determinar en qué tonalidad cantar porque las voces tienen una tesitura, una extensión en las que le resulta cómodo cantar. Sin embargo, cuando se trata de un coro, como en este caso que son 4, lo que tenemos que buscar es una tonalidad que le quede cómoda a todos. Y eso es muy difícil, sobre todo cuando son tan buenos cantantes como estos señores, estos muchachos. Así que ellos han pasado de una a la otra en el la bemol que comenzaron antes y al si bemol mayor, que es la tonalidad original a la que pasaron ahora. Mira, ya empecé a hablar más rápido. Y les queda muy bien. Todo les queda muy bien. Quizás podrían hasta cantar desafinados y probablemente lo harían bien. Y esa voz quebrada. Vamos a escuchar cómo quiebra la voz. Este cantante, ¿cómo se llama? Te leo debajo en los comentarios. Estamos tomándote prueba para ver si recordás los nombres de los cantantes, no como yo que me los olvido. Pero fíjate cómo empezó a quebrar la voz de a poco, tal como hace Freddie Mercury, por supuesto, en la versión original. Y eso es algo muy importante porque quebrar la voz es muy difícil sin perder la afinación, sin quedarte sin aire, porque es parte de la interpretación de la canción. La música no es solamente notas bien tocadas o bien afinadas, sino que es, ante todo, como en cualquier otro arte, interpretación, porque estamos buscando decir algo a través de lo que hacemos, sea que lo cantemos, que lo toquemos, que lo dibujemos, lo pintemos o lo bailemos. Y justo iba a romper todo en la parte de mama, en la parte de que hacen los que es maravilloso, que es el estribillo básicamente, que ahora vamos a continuar escuchando, pero hasta acá todo es maravilloso. No me esperaba menos de Forestella. Qué bueno que está esto, por favor. No me quiero meter mucho a analizar la armonía, es una canción que ya conozco. Me interesa destacar aquellas cosas que son características de esta versión de Forestella, porque claramente la canción tuvo que ser adaptada a sus 4 maravillosas voces. Desde ya, como siempre, debajo en los comentarios, por favor, recomendá cualquier otra canción que te gustaría que escuchemos y analicemos de ellos. En principio porque es un video de ellos, pero si no de cualquier otro artista que sea de tu agrado. Incluso si conoces algún cuarteto vocal o algún grupo vocal de estas características, sea de donde sea, por favor, recomendalo para que podamos descubrirlo. Y ahí comienza el maravilloso solo de guitarra inmortalizado por Brian May en la versión original de Queen, y que ahora levemente ellos se superpusieron al inicio del solo y fueron apagándose para que luego quedara el solo, básicamente.
Y además están reproduciendo en vivo el videoclip. Estaban los 4 Queens, uno abajo, otro arriba y 2 a los costados, tal como está pasando en esta versión de Forestella. Y esta es la parte más intensa vocalmente, sobre todo porque es la más picaresca, la más circense otra vez, la de Galileo Galilei, que pasan un montón de cosas. Y vamos a ver si logran equiparar la versión de Queen, si la hacen mejor, si la hacen peor, o si están a la altura de eso. Escuchá de vuelta esa parte que hicieron, ese creyendo tan intenso que las luces del escenario acompañaron. El creyendo justamente desde abajo hacia arriba. Creyendo le decimos cuando aumentamos suavemente el volumen como... y disminuyendo es el contrario, de más fuerte hacia más suave, ¿no? Pero escucha esto. E hicieron un breve parate, un breve suspenso para luego seguir cantando y les ha quedado maravilloso, como todo lo que hacen. Ay, qué buena versión que está, qué bien que está construido todo esto. Por favor, te recomiendo que vayas a ver el video original como siempre. Y sobre todo, para continuar, lo que tenés que hacer es suscribirte si por supuesto te está gustando este contenido, porque ayudas muchísimo al canal para que podamos continuar haciendo esta clase de análisis e incluso cada vez mejores. Acá están haciendo algo que acostumbramos a denominar canto responsorial, ¿no? Que viene ya desde el canto eclesiástico, por lo menos en lo que concierne a Occidente. Hay una voz solista que canta y un coro que le responde. En el teatro musical se suele hacer mucho eso también porque es muy dinámico y como en la versión original lo están haciendo y les sale muy bien. No tengo mucho más para agregar al respecto porque se escucha. No hace falta entender absolutamente nada de música para saber que esto es tremendo. Mamma mia, let me go. Ok, sí, let me go, por favor, porque de acá me voy a quedar escuchando esta versión una infinita cantidad de veces para encontrar todos esos pequeños recovecos, porque en la primera escucha siempre se nos escapa algo, porque hay mucho para abarcar y eso es lo interesante, que podemos volver una y otra vez a la misma canción o a la misma versión de una canción, como en este caso, y siempre encontrar algún pequeño elemento que se nos había pasado por alto en la primera, segunda o decimocuarta escucha. Si bemol 5, el for mi más alto, si bemol 5. Estos tipos son tremendos, cantan muy bien. Es ilegal que canten tan bien, no lo puedo creer. Soy argentino, así que por eso voy a hacer este chiste. Esta parte es como una chacarera. Una chacarera es un ritmo argentino que tiene este movimiento polirrítmico, ¿no? Como... Si escuchás lo que hace la percusión y la música en general, tiene este juego de 6x8 y 3x4 que queda genial, es muy atractivo. Es muy utilizado en las músicas latinoamericanas, pero es algo que no es tan usual encontrarlo en otras músicas. Y Freddy rescató eso inteligentemente. No digo que necesariamente haya ido a esa música a buscarlo, sino que hizo uso de ese recurso que es conocido en la música occidental, pero no tan utilizado, y le dio otro nuevo sabor a esta ópera rock maravillosa que creó. Y todo es tremendo, los músicos que tocan detrás por supuesto que también son tremendos. Y nos estamos acercando al final de la canción, se me pasa volando siempre esto porque está muy bueno, es buenísimo. Como siempre, sabe que puedes dejar un comentario, compartir este video con quien consideres que le pueda gustar, te podés suscribir para seguir colaborando con el canal, podés hacerte miembro para pedir reacciones y análisis dedicados especialmente para vos sin corte alguno, y vamos a ver cómo finaliza Forestella esta maravillosa versión de Bohemian Rhapsody. Siento que quiero decir algo, pero creo que es algo que no se puede expresar con palabras. Es mucha información, pero información emocional, no información de notas, porque las notas están ahí, se escuchan, uno percibe tremendamente eso, pero ellos logran transmitir, siendo que el inglés no es su idioma nativo, y aunque ya comprobamos que pueden hablar el idioma que quieran, español, inglés, coreano por supuesto, zulú, ese video, por favor escúchalo, míralo, te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, porque hablan 3 idiomas en una sola canción haciendo un cover, es alucinante.
ahí lograron imitar el movimiento, están parafraseando a Freddy con yeah, como esa respiración forzada que va y que viene y que crece y decrece en simultáneo, y es tremendo, era como algo muy característico de Freddy, de su voz, y acá lo están reproduciendo tremendamente bien. Es más, si querés escuchar la voz de Freddy aislada, te recomiendo este otro video que también te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, en donde analizamos esta canción, la versión original de Queen, pista por pista. La guitarra por un lado, el bajo por el otro, la batería, los teclados, la voz de Freddy, y es tremendo. Ahí uno entiende de alguna forma, sin comprenderlo del todo, me parece, qué es lo que está pasando, que es algo fuera de serie. Hicieron la última parte en un acorde de sol menor. Fíjate que están terminando todo un tono más arriba. Habían comenzado en fa menor y ahora la última parte la hacen en sol menor, que está muy lejos. Uno dice, bueno, son dos acordes que están uno al lado del otro. Sí, pero armónicamente, en cuanto a atmósfera sonora, son tonalidades muy lejanas. Y esto es tremendo. Como antes habían pasado desde el la bemol al si bemol mayor, y les queda todo tremendamente bien. Vamos a ver cómo es el final de esta canción. Bien esos agudos del bajo, fíjate cómo hizo una pequeña respiración antes, y lo que me llama la atención es que, por la onda de audio que estoy viendo, intensificaron todo el medio como corresponde en la canción y hacen esta pequeña coda mucho más sentida, más sutil, más tranquila. Y vamos a ver cómo queda. Están haciendo una voz cada uno, mejor dicho, cada una de las voces está haciendo una frase distinta. Estoy intentando contenerme porque ya iba a empezar a hablar muy rápidamente y quiero que los subtítulos YouTube los pueda traducir tranquilamente para que vos los puedas leer y puedas comprenderlo en el idioma que sea que lo estés leyendo y escuchando. Termina en este mi bemol que queda maravilloso. Este es un final de canción muy conmovedor, solo como Forestella puede hacerlo. Muchas gracias por haberme recomendado esto. Nos queda la última porción de canción y vamos a disfrutarla juntos. Pero antes de eso, recordá que si llegaste hasta acá y te gustó este video, podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. También recordá que podés hacerte miembro del canal para poder seguir disfrutando de estas reacciones, análisis y dedicados específicamente para vos. Y recordá que al final del video van a ver otros 2 videos de Forestella dedicados desde ya para todos ustedes. Ay, creo que es demasiada información esta, no la quiero traducir, quiero quedarme con esta impresión. Y ahora sí, finalmente vamos a escuchar la última frase y despedirnos con eso. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Espero que tengas un muy buen día después de haber escuchado esta canción. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso cuarteto vocal coreano Forestella con la reincorporación del famosísimo y queridísimo bajo Koo Won Rim, si es que lo estoy pronunciando correctamente. Si no, cualquier cosa me lo dejas escrito debajo en los comentarios, con su versión de la canción Abracadabra de la inefable Lady Gaga, que dice de la siguiente manera: Cine. Bien, ya arrancamos bastante poderosa la cuestión, muy a lo Hans Zimmer, bien cinematográfico, con un riser y un tuk, 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 bien percusivo todo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Si mal no recuerdo, la versión original de la canción está en fa menor. Vamos a ver si por cuestiones vocales tuvieron que adaptarla a otra tonalidad, pero avancemos un poquito y luego hablamos de eso. Maravilloso comienzo. Fíjate que hay una serie de superposición de introducciones para poder adentrarnos a esta seguramente maravillosa interpretación de nuestro cuarteto vocal favorito del canal, que ya tenemos varios videos de ellos en este mismo canal, así que si no los viste todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Parece que cambiaron de tonalidad, no están en fa menor, pero ya descubriremos en qué están. Y luego comentamos un par de cositas más respecto a la producción que ya me volaron la cabeza. Fíjate que son muy respetuosos de la versión original, que también comienza así. Parece que va a haber toda una parsimonia dancística también acompañando esto, porque si algo caracteriza a Forestella, además de
sus maravillosas voces es también la gran presentación teatral que siempre hacen de sus interpretaciones en vivo, que son un verdadero espectáculo. Y fíjate, además, en cuanto a la producción, que en el comienzo, cuando empiezan a decir abracadabra muy de fondo, empieza a aclararse el panorama, como si hubieran cortado graves y agudos, y de a poco van abriendo el espectro sonoro para que podamos escucharlos más fehacientemente. Y las voces que se introducen todo el tiempo coralmente son tremendas. Y fíjate que estamos en mi menor, un semitono por debajo de la versión original de Lady Gaga, canción que también hemos analizado en el canal, que si no viste ese video todavía te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Continuemos. Yo creo que debería conseguirme una de esas chaquetas, de esas camperas que parecen de cuero o cuerina para ser más ecologistas si quieren, porque ese bordó o rojo oscuro queda maravilloso y me parece que para los videos quedaría muy bien con la estética del canal. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, y este video es gracias a una de las más leales suscriptoras de este canal, Nati, para quien va dedicado especialmente este video, que lo ha recomendado en nuestra transmisión en vivo de Twitch. Si todavía no me seguís a través de esa red social, también vas a tener el link debajo en la descripción, porque semanalmente streameamos en vivo y hacemos esta suerte de análisis, reacciones también por ahí, un poco más distendidamente, porque es otro el formato que se estila en ese lugar. El estribillo también es buenísimo, porque acá estamos en el estribillo en el... Fíjate la progresión, ¿no? Todos acordes tríada, ninguna séptima, novena, ninguna cosa rara ni estrafalaria, sino... una maravillosa pieza. Si algo que caracteriza a Lady Gaga también es que puede hacer piezas pop y electrónicas, como es en este caso, muy interesantes, que a nivel producción musical siempre hay mucha tela para cortar y es algo que en el canal nos gusta mucho hacer. El regreso más esperado. Yo creo que es uno de los mejores bajos que existen actualmente en lo que concierne a grupos vocales, sobre todo en cuartetos, porque ellos han sabido dosificar muy bien el lugar que ocupa cada una de sus voces dentro del grupo, que hacen que al combinarse sea algo tremendamente superlativo. Y me parece que él tiene una chaqueta distinta, ¿no? Como una campera un poquito más larga. Entiendo que volvió de hacer el servicio militar y esta reincorporación es tremendamente esperada, así que por eso los aplausos cuando aparece el bajo, que es algo muy característico, y además que en el contexto de Forestella entiendo que es un miembro muy querido por la comunidad. Tremendo vozarrón tiene el bajo. Vamos a avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Si te interesa que hagamos alguna reacción, análisis musical de estas características sin estos cortes comerciales que debo hacer por cuestiones de copyright, te invito a formar parte de la comunidad del canal como miembro presionando en el botón de abajo que dice unirse. Ahí vas a poder solicitar tu reacción para que sea dedicada especialmente para vos y para que podamos hacer un análisis más distendido y prolongado respecto de la escucha en vivo. Muchas veces me pregunto si en estas presentaciones están haciendo playback o están cantando en vivo. A mí me dan la impresión de que están haciendo las cosas en vivo. Vos que los conocés más cercanamente, ¿qué opinas al respecto? ¿Tenés información sobre esta cuestión? ¿Están cantando en vivo? ¿Están haciendo playback? A la banda no la estoy viendo, tranquilamente podría estar tras bambalinas, no hay ningún problema con eso, porque con los cables todo se escucha y no hay ningún problema, porque en la primera plana tienen que estar los bailarines, las bailarinas y por supuesto el maravilloso cuarteto vocal de Forestella, que hace todo maravillosamente bien y, debo admitir, es uno de mis cuartetos vocales favoritos. Si tenés alguna otra recomendación al respecto de Forestella o de algún otro grupo que no hayamos escuchado todavía, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Es maravilloso cómo cada uno puede hacer de su voz algo tan particular e interesante y a la vez combinarla con el resto de los integrantes para que hagan
un cuarteto maravilloso. Respecto a la música, no hay mucho más para agregar. Fíjate cómo van presentando distintos elementos muy paulatinamente en cada una de las secciones para lograr que nuestra atención sea mantenida durante toda la escucha y a la vez para poder ir repartiendo esa información y que no sea abrumadora. Sin embargo, esto también permite que haya mucha cohesión, es decir, coherencia interna en la pieza, porque volvemos a escuchar elementos que antes aparecieron un poco disociados unos de otros y luego empiezan a compatibilizarse o a juntarse y superponerse y hacer que todo sea tremendo. Esto es una verdadera locura. Quiero avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo o distintivo. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Fíjate que el rango vocal también que alcanzan es muy poderoso en combinación de todas las voces, me refiero, porque cada uno ocupa su lugar, el bajo que tiene su espacio, el barítono que está por ahí en el medio, el tenor e incluso el contratenor, que de algunos de ellos tenemos algunas canciones escuchadas en solitario que te recomiendo ver por acá arriba o debajo en la descripción porque no tiene ningún desperdicio, sobre todo cuando uno de los integrantes cantaba en español, no me acuerdo cómo se llama, si lo recordás, dejalo escrito debajo en los comentarios también, pero cantaba una canción de Piazzolla que es bellísima y lo hacía en argentino, parecía un argentino cantando, y eso es muy difícil de hacer, no en argentino en particular o en el español rioplatense, sino cantar en un idioma que no es el propio. Me ha gustado mucho esta interpretación de Forestella. Quiero que nos acerquemos al final. No vamos a escuchar toda la canción por las cuestiones anteriormente mencionadas. Te recomiendo, como siempre, que vayas a escuchar la versión original, que utilices unos buenos auriculares porque pasan muchas cosas en el medio que sería muy ocioso en este video explicarlas porque sería un video tremendamente extenso. Si te interesa que hagamos una escucha más relajada, recuerda que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse o sumarte a nuestros streams para que podamos hacer una escucha más relajada y hacer comentarios más particulares respecto de lo que escuchamos. Este es Cho Ming-yu. Cho Ming-yu era el que hacía la versión de la canción de Piazzolla. Muy interesante, me gusta esto. Y además fíjate cómo en esa parte se vuelve todo más angelical, más delicado. Y su voz tremendamente pendiendo de un hilo y llegando a unos agudos muy prístinos y claros. Continuemos. Efectivamente, han modulado. La modulación es un proceso mediante el cual cambia la atmósfera sonora, el orden de las notas, la agrupación de cada uno de los sonidos. Fíjate que han reposado en la tonalidad original de la canción Abracadabra de Lady Gaga, que es Fa menor. Hicieron una pequeña transición y de repente redoblan el estribillo, pero en la tonalidad original un semitono por arriba, algo muy utilizado tanto en el J-pop, en el pop japonés, como en el K-pop, en el pop coreano, esto de subir todo un semitono para elevar la bilirrubina hasta la estratosfera. Y nos acercamos al final de la canción con una hermosísima coda que lo que hace es replicar lo que escuchamos en la introducción. Vamos a terminar de escucharla en este preciso momento. Si no lo hiciste todavía, por favor deja tus comentarios al respecto debajo en la descripción. Me parece que hoy estoy un poquito acelerado, pero creo que tiene que ver con lo que estamos escuchando en este preciso momento, porque parece que mágicamente han dicho abracadabra y se abrió nuevamente la etapa Forestella en el canal. Así que la canción finaliza de la siguiente manera. Y hasta los efectos vocales que como si fuera un knob de un teclado que abre y cierra una válvula de difusión. Maravilloso todo. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al maravilloso cuarteto vocal Forestella con la reincorporación del queridísimo bajo Kubun Rim. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Forestella que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.